Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es... Hola, buenas noches a todas y a todos. Qué alegría conectar con ustedes el 21 de abril de 2026 desde Quito, Ecuador. Bienvenidos a Política de lo Cotidiano, a este espacio que nos hemos comprometido con la realidad cotidiana de todos. Quiero dar la bienvenida también a mis compañeras de la radio virtual, a Natalia Sánchez, que nos acompaña desde Zaragoza, España, a Cici, que está en este set. Hola, buenas. A Paulina Narváez con su cemento cultural. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes, al Segundo Supremo Consejo y a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador por abrirnos este espacio para trabajar desde su casa en este programa de radio virtual. Agradecer a nuestro técnico que nos acompaña siempre, Ricardo, buenas noches. Hoy vamos a tener un diálogo muy importante que le hemos llamado Desmitificando la Masonería. En esta noche conversaremos con dos invitados especiales que son parte de la vida de la masonería y que conocen a profundidad del tema. Ellos son Gustavo Egas, soberano, gran comendador del Supremo Consejo. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Y a Edgar Jarrín Paz, gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y gran canciller del Supremo Consejo actual. A cargo del editorial estará con nosotros Nati Sánchez desde Zaragoza, España, y realizando la entrevista estará con ustedes Cici Kingman. Y en el segmento cultural a cargo de Paulina Narváez. Yo soy Lucía Hidalgo, bienvenidos a este programa. Ricardo, por favor, denos paso al editorial. Por favor, Nati, el editorial. Hay temas que durante mucho tiempo han parecido lejanos, temas de los que se habla poco o de los que se habla desde el rumor, desde la sospecha, desde la idea incompleta. Y la masonería es sin duda uno de ellos. Para muchas personas, la masonería sigue siendo algo distante, casi inaccesible. Una palabra rodeada de misterio, de versiones cruzadas, de imaginarios que muchas veces generan más preguntas que respuestas. Y precisamente por eso creemos que vale la pena dedicarle este espacio. Porque además de ser quienes nos acogen en su casa, este programa nace también con una intención muy clara: acercar la masonería a la gente, a la sociedad. Sacarla de ese lugar de lejanía en el que tantas veces ha sido puesta y abrir una conversación más humana, más directa, mucho más sencilla. Una conversación que permita escuchar, comprender y mirar más allá de los prejuicios. A veces lo que no conocemos nos genera desconfianza, nos genera duda, y eso para muchos ámbitos en la vida, y eso pasa en muchos ámbitos de la vida. Cuando algo no se explica, cuando algo parece reservado o cuando se mantiene distante del debate público, enseguida aparecen las especulaciones. Se llena de vacío con rumores, se construyen ideas sin contexto y poco a poco se vuelve más fácil repetir mitos o hacer preguntas honestas. Pero por eso hoy queremos hacer algo muy distinto. Queremos abrir una puerta, queremos tender un puente entre un tema que muchas veces ha sido visto como ajeno, como secreto, y con una sociedad que tiene mucho derecho a comprender, a preguntar y a formarse una opinión desde el conocimiento y desde no de la crítica y la caricatura. Acercar la masonería a la sociedad no significa idealizarla ni dejar de cuestionarla. Significa algo mucho más simple. Y al mismo tiempo algo muchísimo más valioso: hacer parte de una conversación pública más abierta, más informada y mucho más serena. Porque cuando un tema permanece demasiado tiempo envuelto en distancia, lo que crece no es necesariamente el respeto, sino el desconocimiento. Y donde hay desconocimiento, muchas veces hay temor, hay un juicio apresurado, hay ideas equivocadas. Este programa, por eso, quiere aportar justamente en la dirección contraria, en la del encuentro, de la escucha y la reflexión.
Queremos que la masonería deje de ser para muchas personas solo una palabra cargada de misterio y que pueda empezar a verse también como un tema del que se puede hablar con naturalidad, con interés, con profundidad, como parte del debate público también y, por supuesto, como parte de nuestra sociedad, aunque no siempre estén presentes en la conversación cotidiana. Porque al final, una sociedad más democrática también se construye así, acercando lo que parece lejano, abriendo espacio para entender lo que durante mucho tiempo se ha mantenido distante y apostando por el diálogo como una forma de romper barreras. En este programa queremos invitarles a eso, a escuchar, a preguntar, a dejar por un momento los prejuicios y acercarse con curiosidad y apertura, porque quizás cuando logramos acercar un tema a la gente, lo primero que cae no es el misterio, sino la distancia. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Política de lo Cotidiano. Hoy, como ya lo mencionó Lucy, tenemos aquí a Gustavo Egas y a Edgar Jarrín, dos personas que van a hablar justamente de este tema, desmitificando la masonería. Para este programa tenemos una pregunta que es: ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la mente cuando escucha masonería? Necesitamos sus respuestas al 0996874564. No olviden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Instagram, Política de lo Cotidiano, y a través del Facebook de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Bienvenidos, chicos. Gracias, Bien. Chili, gracias, Lucía, gracias, Nati, que le estamos cortando su sueño. En España es la 1 de la mañana. Edgar, un gusto compartir contigo. Gracias, mis queridas amigas. Realmente es una oportunidad muy grata compartir con ustedes, ver la agilidad con que están manejando. Parece que son ya expertas en la comunicación desde hace mucho tiempo y eso hace que la acción emprendida por el Supremo Consejo ha acertado en escoger a las personas que están conduciendo este programa. Pues nosotros estamos aquí en el afán de compartir alguna información que tenemos después de haber vivido durante largos años en esta construcción humana que se llama la masonería, en donde he tenido la oportunidad de compartir con Gustavo Egas Daza durante muchos años y sabemos cómo se vive, cómo se siente, cómo se disfruta y también cómo se sufre la masonería. Pues estamos aquí para responder con la mayor naturalidad los temas que ustedes crean pertinentes, invocarlos dentro de esta entrevista. Muchas gracias, Edgar. Bueno, para que tengan ustedes un poquito más de idea de quiénes son nuestros entrevistados, Edgar Gustavo Egas es soberano gran comendador del Segundo Supremo Consejo y Edgar Jarrín es gran canciller del Segundo Supremo Consejo. Empecemos entonces con la entrevista. Todos quieren saber qué es la masonería, Gustavo, porque mucha gente, los profanos, como dicen en la masonería, ¿no? La gente se imagina un montón de cosas, que si hacen rituales, que si hacen cosas extrañas, que será, bueno, siempre ha habido un secretismo alrededor de la masonería y muchos mitos que se han creado. Bueno, gracias, Chile. En realidad, mi hermano Edgar ya lo mencionó algo. Y antes de entrar a una definición, si tú quieres, es necesario entender que, y este programa me causó mucho interés, la palabra, desmitificar la masonería, que comprende es un proceso de pasar del rumor al conocimiento, como lo dijo en el editorial Nati, es acercar la masonería a la sociedad y crearse un puente con el conocimiento. También es pasar del prejuicio al conocimiento, del misterio a la realidad humana. Y antes de entrar, quiero manifestarles de que la masonería está conformada por personas comunes, y personas comunes con familia, que trabajan, con responsabilidades, y personas que cumplimos varios roles en la vida. Somos esposos,
abuelos, padres, somos generadores de ingresos, estamos trabajando, somos hijos, muchos tienen sus padres todavía, somos estudiantes, somos masones, somos miembros de una familia y somos parte de una familia de nuestras esposas. Entonces, todo esto engloba, vemos que el masón tiene muchos roles en su vida y la masonería nos ayuda al crecimiento para no solamente estar en la familia, sino más allá. La familia es el primer núcleo de la sociedad. Entonces, un objetivo es la masonería, el masón que se prepara en todo este proceso, tiene que servir a la sociedad. Y entrando ya un poco en lo que es la masonería, quisiera primero reflexionar sobre lo que está viviendo el mundo y lo que estamos viviendo en el Ecuador. Estamos viviendo con una polarización política, una desconfianza en las instituciones, una desconfianza en las personas. Estamos viviendo estamos infointoxicados, porque vivimos con las redes sociales donde la verdad se ha hecho falsa y lo falso se ha hecho verdad. Entonces, frente a todo este escenario, la masonería juega en estos momentos un papel sumamente importante, sumamente importante. Y yo me atrevería a decir, lejos del concepto tradicional, creo que tenemos que ir ampliando, desafiándonos con otros conceptos, sin perder los principios y los valores. Los principios de la masonería son eternos, pero el entorno es el que cambia. Qué bien. Edgar, ¿alguna cosa que quieras agregar? Sí, yo quisiera empezar esta intervención invitando a uno de los escritores de moda, que es este israelita Yuval Harari, quien tiene conceptos muy claros sobre la construcción de lo que hace el ser humano. Y él, quiero abrir comillas, dice: los investigadores concuerdan que las construcciones imaginadas, inventadas o ficticias son el producto de una revolución de las capacidades cognitivas del Homo sapiens. La ficción ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente, y por ello podemos urdir mitos comunes, tales como las historias de la Biblia, de la creación y los mitos nacionalistas de los estados modernos. Él dice: no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes ni prejuicios fuera de la imaginación común de los seres humanos. Esta es una invocación que hago para ver que todo lo que tenemos nosotros en la construcción de nuestra creatividad intelectual es algo que nace de la imaginación del ser humano. No hay nada que venga con una dimensión etérea en donde nos incorpore en el cerebro una propuesta conceptual para seguir un camino trazado por algo que es etéreo. Entonces, aterricemos en el planeta y en esto encontremos la solución a los problemas que se vienen planteando. Bien, ¿y cuáles, bueno, ustedes como masones deben conocer cuáles son esos mitos que existen alrededor de la masonería? Claro, nos han mencionado de que la masonería es una secta secreta, que la masonería está atrás del poder. Ya quisiéramos que los masones estén gobernando en el poder, ya quisiéramos, porque lo que hace falta en el mundo es gobernar con principios y con valores, ser más humanos. Lo que estamos ahora es en la velocidad del consumo, en la velocidad de la acumulación. El don dinero es el rey.
donde está sobre los principios y sobre los valores. Entonces quiero regresar un poquito porque la masonería es una institución iniciática, es decir, hay un proceso de iniciación. Las escuelas esotéricas de miles de años atrás lo venían haciendo. Entonces la masonería actual es un proceso iniciático, es una escuela filosófica y humanista que busca formar mejores seres humanos para construir una mejor sociedad, en Pero términos muy, muy pequeñitos. tienen ustedes, por ejemplo, tienen como masones o masonería una ideología, o en su defecto, no sé, rituales, ese tipo de cosas como lo mencionabas. Ya. A ver, ¿qué es la masonería, no? La masonería se define a sí mismo como una escuela de formación moral y filosófica. Es una organización de carácter discreto, no es secreto, porque los objetivos de la masonería son públicos. Lo que busca es el perfeccionamiento del individuo a través del estudio, la reflexión y la fraternidad. No tenemos ideologías definidas, eso es una concepción individual de cada ser y cada masón puede tener una visión distinta. Lo Igual en el importante es que tema, la suma de las visiones expuestas con fraternidad y con alguna metodología nos permita entrar a una comunión de ideas en la propuesta de generar algo que sea beneficioso para la humanidad. Entonces, no hay una línea que diga, esta es la perfecta. La suma de voluntades nos ayuda a construir un ideal superior al del individuo. igual en el tema religión. La religión, sí, a ver, dentro de la masonería tenemos gente con todas las visiones religiosas. Ahora, las religiones son creaciones del intelecto humano también, porque esto no fue impuesto por nadie, no un don divino que nos vino a dar una lección de cómo hacer. Claro que hay más de 3.600 religiones en el mundo, y la pregunta es cuál es la auténtica y cuál es la verdadera, o cuál de los dioses realmente representa lo que dicen las religiones. No, cada uno tiene Entonces, lo suyo. cada quien tiene lo suyo, y hay otros que son agnósticos, otros que son ateos, pues nosotros como masones respetamos cualquier visión que se tenga dentro de esta concepción filosófica que tiene que ver la religión, ¿no? No interfiere para nada en el desarrollo Cote, entonces del... me gustaría, ya en este campo, como Supremo Consejo, nosotros somos una organización que nace en 1976. Somos reconocidos por el Ministerio de Gobierno con registro oficial, es decir, legalmente reconocidos e instituidos en el Ecuador. Y dentro del propósito del Supremo Consejo, ¿ya? Luego vamos a ver qué es el Supremo Consejo, pero su propósito, si me permites, voy a dar lectura textualmente porque eso dice en el registro oficial. Y ahí te me estás adelantando a la pregunta, que es históricamente cuál ha sido el papel de la masonería. Ya. Bien, voy a llegar a eso. El papel ha sido la masonería ha estado presente en muchos cambios sociales. Y probablemente voy a decir una herejía. A veces nos apropiamos de esos cambios. A veces nos apropiamos de esa historia de hermanos. Pero el desafío es en crear nuestra propia historia. El desafío del mundo actual nos exige un cambio de paradigmas. En eso nos ayuda el propósito del Supremo Consejo, que dice: desarrollar y estimular el esfuerzo conjunto de sus miembros con el fin de obtener el adelanto espiritual, intelectual y material de los mismos a través del estudio, análisis y práctica de la filosofía en su más amplio sentido para contribuir al bienestar de la sociedad. Aquí hay un objetivo muy claro. Tenemos que contribuir al bienestar de la sociedad.
Orientar sus ideales hacia intereses superiores, exaltando los principios de libertad, igualdad y fraternidad universales. Por lo mismo, trabajará impulsando todas las iniciativas que en favor de la humanidad y de la orden masónica se presentaren y tendieren al progreso y dignificación del ser humano. En el Supremo Consejo tenemos 3 ejes fundamentales que nos guían, y es la libertad de pensamiento, es decir, donde nosotros utilizamos la razón, no tenemos verdades impuestas, ya lo decía mi hermano Edgar, que la verdad se construye con las verdades individuales y con la diversidad de pensamiento. La libertad de conciencia, defendemos los derechos humanos y la dignidad del ser humano. Y el otro eje es el amor a la humanidad, que significa la incidencia que debemos tener en la sociedad. ¿Cómo inciden en la sociedad o cuál es el aporte que la masonería tiene con la sociedad? Creo que estamos viviendo un ejemplo, que son ustedes. Ustedes, les decía hace un momento, voy a pasar de entrevistado a entrevistador. Este programa nace hace 6 programas. Y no nace hace 6 años, ni mucho menos. ¿No? Nati, Shirley y Lucía, suelo decirles que son las culpables. Pero anunciamos este programa el 30 de enero y el 10 de febrero ya hubo el primer programa. Y lo que están haciendo ustedes es una incidencia en la sociedad, porque hay un canal abierto, un canal digital que se escucha, y las personas que hemos escuchado vuestros programas, están ustedes incidiendo en la sociedad ¿a través de qué? El Supremo Consejo, con mucho gusto, yo diría, ya lo dijo mi hermano Edgar, con ese olfato que tuvimos, les apadrinamos y miren el éxito. Estas son los programas, los proyectos. Cuando tú me dices cómo incidimos, en el Supremo Consejo, nosotros tenemos determinado, las llamamos cámaras operativas. ¿A qué llamamos cámaras operativas? Se constituyen un puente entre la masonería del Supremo Consejo con la sociedad y la sociedad con la masonería. Este programa es parte de una cámara operativa. Esto nace hace 6 años. Tenemos dentro de las cámaras operativas lo que es la radio digital, que ustedes lo están manejando. Tenemos un programa en la radio los días lunes que venimos permanentemente entrevistando a personas, entrevistando no solo a masones. Hace 2 semanas le entrevistamos a la gran maestra de Argentina. Y a futuro le entrevistaremos a la gran maestra de Uruguay. Es decir, este programa de ustedes se ha convertido en la herramienta de desmitificar a la masonería. Con la participación de ustedes estamos borrando los mitos. Y estoy seguro que las personas que escuchan van a decir, esta ha sido la masonería, ya no es, están trabajando en cuartos oscuros, secretos, besándole al chivo, sino más bien, como dijimos al principio, hombres que queremos perfeccionarnos, estudiar, y en el Supremo Consejo, en las diferentes cámaras, estudiamos temas para entender y comprender al mundo y a la sociedad ecuatoriana. ¿Para qué? Para que con nuestro conocimiento podamos influir. Y estoy seguro, vuelvo a repetir, creo que le he repetido 3 veces o más, este programa es uno de los caminos. Tenemos los días miércoles un programa de salud. ¿Sí? Y curiosamente, quiero felicitar a mi hermano Edgar ahí, cuando participó nuestra sobrina
con un programa de la salud mental. Una de las cámaras operativas es la salud integral. Tenemos un centro médico, pero en el informe que nos dio el hermano, a diciembre, el 30% de las consultas solicitaban en el área de psicología y psiquiatría. La salud mental. ¿Este centro médico funciona aquí o dónde El funciona centro médico esto? funciona en el norte de Quito, en una clínica del día de uno de los hermanos que prestó sus instalaciones a precios módicos porque participan nuestros hermanos médicos, hacen una gestión de beneficio para la sociedad. ¿Es solamente para masones? No, ¿O es abierto. también es para la Es para familia, masones, es lo para que el llaman pueblo, es para el ustedes público, profanos? para los profanos, es ese camino a la sociedad. Y otra área que el Supremo Consejo tiene es la Escuela Masónica de Formación Ciudadana. Eso Llegamos es- a los líderes barriales Ya. a hablar de derechos humanos, a hablar de principios. Cuando les decía lo que está viviendo el mundo, y es un criterio muy personal, el mundo vive una crisis de ética. En nuestro país, todos los días, no hay día que no se tenga una noticia de falta de ética, en todas las instancias. Entonces, en estos talleres, hablamos de principios, hablamos de valores, hablamos de derechos humanos, hablamos de conocimiento de cómo las organizaciones, las casas barriales quieren organizarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensamos que una sociedad informada, empoderada y esperanzada tiene que darse cuenta que puede hacer cosas. Y como anécdota, en una ocasión en los líderes barriales, nosotros íbamos con como llaman los docentes, ya con el pensum, a una reunión y nos dijeron, vean, está bonito, está muy bien, pero ¿sabe qué? Quisiera que nos ayuden. Cuando vamos al municipio de Quito, salen los señores concejales y nos tratan, pero a la patada. Y nosotros, nuestra autoestima, hoy no sabemos ni qué decirles. Ayúdennos. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Esto lo que les estoy diciendo es real. No está en ningún libro, ningún ritual masónico, pero es real. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vives con los líderes. La masonería se traslada a poner, ¿qué? Todo lo que tú aprendiste al servicio, a devolver a la sociedad. Entonces, ahí hablábamos de cómo tiene que hacer un proyecto, cómo tiene que conocer para que se vaya donde el concejal, con conocimiento, que tiene derechos el ciudadano, de acuerdo a la ley nuestra, porque existe una ley de participación ciudadana. Gracias. Desgraciadamente, no se aplica. Y si ustedes entran se llama el Consejo de Participación Ciudadana, entran a su página web. Y lo digo porque yo entré aquí, estaba siguiendo el curso, porque hay 2 cursos maravillosos, pero ya se cayó la red, no se pudo. Es sobre formación ciudadana y después hay el diplomado de formación ciudadana. Esos módulos deberían ser el pan de cada día, sin camisetas políticas, sin la polarización que estábamos hablando, sino como ciudadano, como ser, como su dignidad para defender lo que es el ciudadano. Pero no se socializa tampoco. No se La socializa. gente no conoce, no sabe cómo participar. Si acaso alguno se entera, entonces Así puede es. ir y preguntar, pero cuando los demás no conocen, pues es difícil que les den información. Así es. Entonces, mira, en ese sentido, tenemos nosotros
Otro programa de acercamiento a la ciudadanía. Tenemos convenio con varias universidades que otorgamos becas a estudiantes que están en un estado de vulnerabilidad. Ya llevamos 3, 4 estudiantes que se han graduado y se han insertado a la vida laboral. O sea, pudieron salir. Esa es parte. No vamos a cambiar el mundo, Pero ponen su granito de pero sí arena para ponemos poder nuestro, aportar, nuestro grano, para porque cumplir con su pensamos que la parte de educación responsabilidad. es vital. Este país y el mundo cambiará cuando educación, educación Está en primer lugar. y educación esté en primer lugar. Pero suelo decir yo, la educación no cambia el mundo. La educación cambia a la persona que va a cambiar el mundo. ¿Y estas becas son para Ujú, estudiantes que totalmente de acuerdo. tienen bajos recursos? Estas becas es ¿Cómo se interesante. elige? La universidad, ellos eligen y nos envían una terna. Son personas de bajos recursos económicos, de los últimos semestres para graduarse. La universidad asume la responsabilidad de enviarnos, de hacer un seguimiento académico. Las causas, un poco les hemos dicho que se mantenga en reserva porque la primera vez que nos dieron, créanse, queridas cuñadas, y en este programa y querido hermano Edgar, conociendo la realidad, suelo decir, a veces los masones estamos en una urna y alejados y desconectados de la problemática social. Estas personas tienen complicaciones, tienen problemas de violencia familiar, no tienen para su transporte, la mayoría son que vienen de provincias, pero lo bonito es, pones una semilla, florece. Sí. El día de mañana probablemente también firmemos otro convenio con un centro de estudio en Amparambato. Entonces, ese es otro de los caminos que tenemos para acercarnos a la sociedad. Eso justo te iba a preguntar, ¿esto funciona? ¿Esto de las becas funciona solo aquí en Quito? ¿Funciona en provincias también? Funciona en provincia, tenemos en Riobamba, en Ambato, la mayor parte aquí en Quito, pero créase, una realidad. Igual como anécdota, ¿no? Porque, como dijimos, la masonería está conformada por seres humanos. Aún la sociedad nuestra, en la actualidad, oye masonería y toma distancias. Sí, Claro. sí, es verdad. Probablemente por falta de información adecuada. Justamente por eso. Es oyen increíble porque masonería se y la supone que gente las universidades ya tienen un nivel de pensamiento diferente. Ah, no. Entonces, como es programa porque nosotros nos presentamos como Segundo Supremo Consejo. Ya. Porque no tenemos que ocultar. Estamos desmitificando lo que es la masonería. Y vamos, y si en esas, no son condiciones, pero en esas realidades nos vamos moviendo. No ha sido fácil. El Guitar decía, como entre masones decimos el blanco y el negro, en ese mosaico nos movemos. Entonces a veces sí es doloroso por el país, ¿no? La universidad no tiene que poner nada, solamente hacer el seguimiento, porque la beca se le da directo al estudiante, no entra al fondo de la universidad, ni mucho menos porque ahí hay un problema de manejo de fondos públicos, pero va al estudiante directo. Con una característica, se le da todo el año la beca. Así termina un semestre, luego creo que tienen 1 o 2 meses de vacaciones, pero se le paga esos meses. Y otra característica,
que al principio teníamos ciertas dudas, pero nos ha resultado un éxito. El estudiante no devuelve la beca. Oh, Ya. Si es que no aprueba la materia. No hemos tenido ningún caso, ¿ah? ya. Entonces le decimos, vea, usted no se preocupe. El mínimo de tener su calificación de 8, de 9, no, para nosotros no va eso. Es cómo se va ayudando a formar como ser humano. La calificación no le determina al estudiante, Ya. sino su conocimiento. Les cuento, no hemos tenido un caso. Claro, pero ahí hay una responsabilidad compartida, que Correcto. obviamente amerita que el estudiante también cumpla con su parte. Mira, cuando el estudiante, yo llamaría cuando el ser humano Ya. mira algo que también le hace falta a nuestro país y al mundo, la confianza. Cuando mira confianza, cuando mira a los masones que vivimos en coherencia, es decir, lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ese estudiante, la última vez lo que hicimos, les invitamos a la oficina y recorrieron los templos. Y les dijimos, mire, somos la masonería, aquí nos reunimos, estos son los templos, estos son el edificio, y toman una confianza en lo que nos dice, es así de la masonería. Ayudamos a desmitificar el tema de esta linda conversación. Bueno, y es una forma de acercarse también a la sociedad, Correcto. ¿no? Antes Ya, perdóname, sigue. Lucy, Sí. quería preguntarte, Edgar, aparte de esto que están haciendo, en fechas especiales, por ejemplo, hacen o tienen pensado hacer temas así como esto en orfanatos, en asilos, ese tipo Mira, de cosas. pienso que es importante conocer al público que no es masón sobre las características de la masonería. Nosotros tenemos dos espacios de construcción dentro de la masonería. El primero es la masonería simbólica. En él caben los aprendices, compañeros y maestros, y se accede a través de un rito de iniciación. Esto es importantísimo. ¿Qué es el rito de iniciación? Es que cuando un candidato es observado por un maestro masón, se le hace un seguimiento durante un tiempo para calificar las cualidades del aspirante. Luego se conversa con él y se delega a 3 maestros para que le hagan una entrevista. Si los 3 maestros aprueban la calificación de la condición humana del proyecto, digamos, de quien se proyecta ingrese, pues se discute en el taller y se distribuye entre toda la masonería para ver si hay alguna objeción. De haber una sola, ese candidato no ingresa. En la ceremonia de iniciación es algo simbólico. Es como cuando nosotros tenemos aquí un espacio que le llamamos cámara de reflexiones, en donde entra el individuo y se enfrenta a lo que es la realidad cruda de la vida, lo que es la muerte, por ejemplo. ¿Cómo hacen eso? Tenemos muchos simbolismos, que puede ser la calavera de un ser humano, un ataúd, leyendas en el entorno, en un ambiente bastante tétrico. Eso es la dureza. ¿Qué es lo que pretende la masonería? Que a este ser humano sepa de dónde parte y renuncia a lo que es la vida civil para entrarse en lo que nosotros llamamos el camino de la luz. La vida profana que le De dicen la vida ustedes. profana llega al conocimiento, en búsqueda del conocimiento. Entonces tenemos una ceremonia llena de simbolismos
que realmente es impactante. Cuando uno se inicia, como nosotros, tú ya más de 40 años, yo voy a 27 años en la masonería, es uno de los eventos más dramáticos que uno vive y que realmente le conmueve y le invita a la reflexión y de alguna manera lo induce, lo conduce a un camino distinto. La masonería, en términos generales, ha sido poco estudiada por sociólogos o historiadores. El tema ha sido desarrollado en medio de fantasías y sujeta a mucha manipulación ideológica. Sí. Esto es el hecho que las religiones siempre satanizan al masón. Y esto no es así. En la masonería existe gente de todas las religiones. Respetamos sus visiones ideológicas, sus visiones espirituales, entre comillas, porque de la suma de todas ellas tenemos nosotros la posibilidad de aprender e irnos acumulando un conocimiento que nos hace o nos identifica con una trayectoria más humana en el sentido de no rechazar, sino incluir incluso al que piensa distinto. ¿Sí? Entonces, los orígenes de la masonería se sujetan más bien a leyendas apócrifas, sin contenidos, distorsionando la verdad. Por eso en la masonería simbólica, como me refiero, se construye el yo interior, el yo conciencial, en donde la ética es el eje fundamental de la construcción del ser. Esto se aprende en 3 grados, como dije inicialmente, el de aprendiz, de compañero y llega a maestro. Y cuando llegas a maestro, después de estos 3 ciclos o 3 grados, tienes la opción a cruzar a los grados filosóficos. Y en los grados filosóficos tenemos desde el grado 4 hasta el grado 33. Y en cada uno de los grados vamos estudiando temas en los que la humanidad se desenvuelve permanentemente. Ahí estudiamos lo que es el capital, primero la conciencia, lo que es el capital y el trabajo, lo que es la educación, y así hasta llegar al grado 30. El grado 32 y el grado 33 son grados ya más de tipo operativo. Entonces, la masonería construye un ser con sensibilidades, con compromiso, y luego le prepara en ciencias sociales, que es en el Supremo Consejo, para que sea un líder en la construcción de una sociedad distinta. Esta es la masonería. No es nada del otro mundo, es algo que debería practicarse en la estructura de todos los entes educativos del país. Construir conciencia, responsabilidad, profesionalismo y ejecución en bien de la humanidad. Nosotros en la masonería intentamos eso y creo que de alguna manera somos seres diferentes. Tenemos un nivel de conciencia que nos compromete con nosotros mismos, porque estando en la masonería no es un espacio simplemente para encontrar almas buenas, sino para sumarnos y construir algo distinto. Muy bien, yo quería hacer una Qué pregunta. interesante, perdón, Sí, qué interesante sí, esto que nos comenta Edgar. O sea, creo que también hay una parte de reflexión que se puede hacer, que es que no solamente, y hablando de esto, ¿no? Que se quiere acercar la masonería a la sociedad, sino que también la sociedad en sí misma, con las personas que forman parte de la masonería, hombres y mujeres, también están dentro de la masonería, ¿no? Se ven reflejadas y ustedes también lo toman un poco de ahí, ¿no? Como decía Edgar, no hacemos una discriminación por tendencia política ni por religión, sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Que se quiere construir una mejor sociedad independientemente de esto. Quería, en honor al tiempo, porque ya nos queda poquito, quería hacerles una pregunta que nos mandan desde el público. Silvina Cáceres nos dice: buenas tardes, me gustaría saber los principios base, la moral cambia con el tiempo. Al ser un camino iniciático, entiendo que es un proceso que transforma a la persona en su ser interior. ¿Cómo funciona? Ahí no sé si Gustavo o Edgar nos quieren comentar. También tenemos saludos de Sofía desde Nueva York y de Tomás desde Buenos Aires.
Sí, a ver, lo que Edgar mencionaba en este proceso iniciático que tenemos es el masón tiene que estar con la predisposición de abrazar los cambios para una transformación. Y se transforma el masón en su proceso con el conocimiento, con la razón. No tenemos aquí verdades divinas para que se transforme, sino con la vivencia, y esa transformación tiene que estar reflejada en los campos de acción que habíamos mencionado, los roles que tiene un masón, que es un ser humano que tiene diferentes roles. En todo caso, creo que con lo que hemos hablado, para resumir, la masonería a través de su camino iniciático construye una comunidad de aprendizaje con pensamiento crítico. Ojo, esto es muy importante, con pensamiento crítico. La ciudadanía debe tener pensamiento crítico, potenciando al individuo en sus capacidades para ser líderes éticos y conscientes en cualquier escenario de la vida. En cualquier escenario donde esté el masón, tiene que ser un líder ético para transformar positivamente la sociedad y hacerla más humana. Hoy vivimos una crisis de humanidad. Tenemos que regresar, tenemos que ser más humanos, no perder esa sensibilidad. Entonces, no nos preparamos, como algún hermano suele decir, para pulirnos y estar brillositos e irnos en el cajón, en esa pijama de madera, bien brillositos. Ese no es el objetivo. Ya. Bueno, Tenemos otra pregunta, perdona, Sí, Lucy. Nati, Dice, ¿qué adelante. estrategias llevan adelante para justamente humanizar la masonería? Saludos afectuosos a Gustavo desde Nayón. Paulina Narváez le manda saludos. Gracias, Pauli. Gracias, Paulina. Bueno, es una pregunta que nos atañe a los masones en forma directa, porque la construcción humanística de la institución nos va formando y nos va sensibilizando para ser conscientes del entorno que vivimos y buscar los caminos para la solución de los problemas. Por eso nosotros tenemos una escuela de formación muy rígida. Aprendemos desde cuando estamos en la condición de aprendiz hasta llegar a los grados de grado 30, 32, en donde ya entendemos que hemos, a través de los ciclos, comprendido cuál es la misión que como seres humanos tenemos frente a la sociedad. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Con el ejemplo personal diario en todos los estamentos en donde nos desenvolvemos y colegiadamente con ciertos cursos que la masonería está formando. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un grupo de niños, de jóvenes de 12 hasta 20 años que se llama el grupo de Molay, en donde se les está formando todas las semanas. Son realmente seres humanos extraordinarios y tenemos ya fruto de la formación de ellos que se ha incorporado a la masonería y estamos satisfechos porque esta escuela de formación en donde transmitimos nuestras vivencias y lo que creemos que es éticamente lo formativo, eso ha servido para tener un semillero que más tarde va a ir enriqueciendo a la masonería. Y no solamente a la masonería, sino a través de la masonería y de los grados filosóficos, extender nuestras propuestas en la búsqueda de solución a los problemas sociales. Los problemas son tan grandes que ponernos a describir nos llevaría, pienso que más de un programa. Pero el problema fundamental actual es la sensibilidad humana con aquellos que son más desposeídos. Porque si nosotros nos regodeamos simplemente entre aquellos que de alguna manera tenemos resueltos los problemas vitales, pues nos estamos alejando de la esencia de la masonería, que es estar en socorro de los grupos humanos desposeídos. A ellos tenemos que darles instrucción, tenemos que darles capacitación y
humanamente darles el aliento y ser el soporte para procurar un destino distinto. O sea, la masonería no es una institución que ha extendido su rol dentro de ámbitos institucionales en donde se dan cursos de orientación humana, que hay otros espacios que sí lo hacen, pero la masonería no está inmersa en este tipo de gestión. Con la construcción de cada uno de nosotros y nuestro rol en la sociedad, creemos que estamos construyendo en la búsqueda de un horizonte distinto para nuestro país y para la sociedad. Bueno, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro, adelante, Lucy. Desde luego que estamos en contra del tiempo, pero bueno, yo revisando todo lo que es la desmitificación de la masonería, me di cuenta del papel fundamental que ha tenido la masonería históricamente, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Todos los masones han sido piezas fundamentales para las transformaciones en la Revolución Francesa y en los cambios fundamentales del mundo. Y en el Ecuador, precisamente, ha sido los masones que estaban involucrados en la Revolución liberal. Y uno de los masones más importantes, que es, me parece, el ecuatoriano más importante del Ecuador históricamente, es Eloy Alfaro, que logró la consolidación o la formación del Estado moderno, laico, ¿sí? Y que consiguió muchos derechos para los ciudadanos. Esa es la primera revolución liberal. La segunda revolución que se dio fue la Revolución Juliana. En 1921. Entonces, los masones han sido los que han realizado los cambios, las transformaciones. Pero ahora yo tengo una crisis interior, porque me interpela la historia de ver que la masonería tiene que tener un papel fundamental en ese sentido, porque justamente estamos viviendo una crisis que nos está llevando a la profundidad con estos 3 últimos gobiernos de derecha y este último fascista que ha deteriorado tantas las condiciones de la sociedad que amerita un cambio, una transformación, y no hay liderazgos. Por lo tanto, me parece que el papel de la masonería es fundamental en estos momentos, teniendo el antecedente histórico de los masones. ¿Qué podría decirse sobre eso? A ver, nosotros en la masonería, como manifestamos hace un momento, nosotros no tomamos partido político. O sea, eso no quiere decir que no seamos políticos. Nosotros estudiamos las ciencias políticas. Así es. Pero no tomamos partido por ninguna camiseta política. Nosotros rechazamos toda injerencia dictatorial. Venga de donde venga. Venga de donde venga. De izquierda, de centro, de derecha. Nosotros amamos la libertad, como dije, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y el servicio a los demás. Las crisis, la crisis que está viviendo el mundo, la crisis que viven las organizaciones, lo que estamos nosotros tratando de hacerlo es conectarnos con la sociedad, porque existe una desconexión, masonería y sociedad, o sea, eso no lo podemos esconder, ¿no es cierto? Sin embargo, con todas estas acciones que estamos haciendo, por eso al principio del programa les decía, ojalá los masones estarían gobernando. Ese es uno de los mitos que decía que la masonería está en el gobierno, que la masonería está detrás del poder. ¿Ya? Entonces, los principios de la masonería quisiéramos que sean, pero practicados, no teorizados, porque si seguimos con la teorización, la masonería va a ser admirable, pero irrelevante. Queda en el papel. Queda en el papel. Pero tampoco somos partido político. Ojo, pero sí tenemos que incidir en las políticas públicas de un país.
Vale la pena complementar lo que dice mi querido hermano Gustavo, en que reflexionando por qué ha cambiado el mundo. Cuando teníamos un modelo de educación que se llamaba estructuralista, se aprendía haciendo, se aprendía conociendo, se aprendía compartiendo y aprendías a hacer. Se cambia el modelo por competencias, y ahora el que está sentado a mi lado es mi rival, porque estoy compitiendo con él. Cuando se compite, pierde el sentido de lo humano y prevalece solamente el deber ganar para el deber tener. Entonces el deber ser se ha relegado, y por eso tenemos ahora una juventud que realmente está privada de principios y valores. Está orientada únicamente a lo que es el negocio, la industria y el rendimiento económico. Y los valores humanos han pasado realmente a un crematorio en donde quienes ya tenemos algunos años añoramos cómo era la estructura, por ejemplo, de la familia, en donde el ejemplo de los principios era un eje del comportamiento del ser humano. Ahora desde pequeñitos buscamos cuál es la escuela, cuál es el colegio en donde permita a mi hijo tener un éxito, y el éxito se radica simplemente en la conquista de lo económico. Cuando se ha materializado el espíritu, la sensibilidad del alma está encontrando un espacio muy oscuro que realmente lamenta la masonería, desde donde nosotros tenemos que entender y comprender que hay que echarle un poco de luz para reorientar a la humanidad. Muy bien. Muchas gracias por todas las palabras que se ha expresado aquí, que justamente es abrir el espacio para que la gente conozca este mito, mal construido, por supuesto, ¿no? A ver si es que podemos abrir el espacio para la intervención del público, Ricardo. Por si acaso, Nati, ¿tienes algo ahí? Nuestros amigos. Sí. Muy bien. Entonces, Qué bien. en ese creo que tenemos que acelerar. ¿Qué es lo que se ha comentado aquí? Que la masonería no es una secta, es una institución discreta y iniciática en su escuela filosófica y humanista, que busca formar seres humanos con principios y valores. Busca el perfeccionamiento del individuo a través del estudio, la reflexión y la fraternidad. Se hace propuestas dentro de su formación para generar, construir un ideal superior para la sociedad. Los masones, hay una diversidad de masones que tienen distintos pensamientos. Hay católicos, hay agnósticos, hay ateos. Y dentro de lo que nos concierne con el Supremo Consejo, hay toda una dinámica y hay todo un camino, un proceso que se ha seguido. Dentro del propósito del Supremo Consejo es el desarrollo intelectual y espiritual de los masones para contribuir al bienestar de la sociedad. La masonería ha estado presente en muchos cambios, pero el desafío es impulsar, de acuerdo a la formación que se tiene y a los principios, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad de pensamiento utilizando la reflexión, la razón como elementos que se incluyen. La libertad de conciencia. Otro principio es el amor al ser humano, pero además es un principio humanista que ustedes también lo han acogido, pensar, sentir y actuar en la misma dirección.
La masonería, de acuerdo a los cambios, está planteando conectarse con la sociedad ecuatoriana y que los principios de la masonería no solo sean teóricos, sino practicados. Además, también hay una inquietud de cómo se forma un masón. La masonería tiene dos espacios de construcción, la masonería simbólica y la masonería filosófica. Cuando se elige una persona para que sea masón, se sigue un procedimiento muy exhaustivo. Se hace una calificación de esa persona. Para iniciarse es un proceso de identificación de un futuro masón con personas que dignifiquen la institución y que sepan de dónde parte, para entrar al camino del conocimiento de la luz. Luego, se respetan las visiones ideológicas porque la suma de todas ellas van para incluir al que piensa distinto. Se construye además dentro de esa formación el yo interior, en donde la ética forma parte fundamental del ser. En cada uno de los grados estudian las problemáticas del país y se construye un ser con compromiso, con conciencia, con responsabilidad y con profesionalismo. Además, el masón tiene que estar con la predisposición a transformarse internamente y para transformar la sociedad. Tiene que ser un líder ético para transformar la sociedad y volverla más humana. Frente a esa formación, hay un ejemplo de lo que ustedes desarrollan, que es el grupo de Molay, que son la formación de adolescentes, de chicos jóvenes que van a construir el país que queremos. Muy bien, hemos concluido esta entrevista, Nati, Sisi, y vamos a ir con el video de Paulina Narváez. Hola, hoy quiero hablarles de la novela de Gonzalo Giler, La Logia Secreta. Esta es una obra que nos traslada a la España del siglo XVIII en un momento de profundos cambios políticos, sociales y culturales. En este contexto, la masonería aparece como un espacio discreto donde confluyen ideales propios de la Ilustración, como el conocimiento, la razón y la fraternidad. La novela nos presenta a las logias como lugares de encuentro entre individuos que buscan el perfeccionamiento personal y una comprensión más profunda del mundo a través de símbolos y enseñanzas. En este sentido, ofrece una imagen muy interesante de la masonería como una institución iniciática, pero más centrada en la formación del individuo que en cualquier tipo de poder externo. Sin embargo, también es muy importante señalar que al tratarse de una obra de ficción, el autor recurre a elementos narrativos como la intriga, la persecución y el secreto para construir una tensión dramática. Uno de los aspectos más logrados de la novela es cómo muestra el clima de sospecha que rodeaba a la masonería en aquella época, especialmente por parte de instituciones como la Iglesia y el poder político. Más que una conspiración, lo que se percibe es el temor hacia ideas nuevas que cuestionaban el orden de lo establecido. La Logia Secreta nos invita a reflexionar sobre la distancia entre la percepción y la realidad de la masonería y sobre cómo, a lo largo de la historia, el desconocimiento ha dado lugar a mitos que persisten hasta el día de hoy. Como novela, La Logia Secreta nos entretiene. Como punto de partida para el análisis, abre una conversación muy interesante sobre el papel de la masonería en la historia de la humanidad y en la cultura. La novela intenta bajar a la masonería a lo humano, mostrando a sus miembros como personas y no como conspiradores globales. Sobre todo nos permite reflexionar sobre la importancia actual de contar con espacios para debatir de manera respetuosa e informada, donde el valor del perfeccionamiento intelectual, la libertad, la fraternidad y la tolerancia del ser humano prevalezcan sobre todas las cosas. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Paulina, con la sugerencia de esta novela muy importante, que un poco desmistifica el papel de la masonería. Vamos a dar paso a Nati, que va a anunciarnos el siguiente programa. Adelante, Nati. Sí, el siguiente programa vamos a estar hablando sobre el empleo, sobre el trabajo. A propósito del día 1 de mayo, hemos denominado a nuestro programa Estado Actual del Empleo en Ecuador, así que estaremos analizando con nuestro invitado, que les anunciaremos pronto, la situación de cómo se encuentra el tema del empleo en el Ecuador, ¿no? Las oportunidades que hay y también las cifras que tenemos. Y analizaremos un poco cómo está este tema en nuestro país actualmente. Así que eso, les esperamos en el próximo programa, que será el día 5 de mayo. Chicas. Muy bien, amigos, muchas gracias. Gracias, Nati. Ya conocen cuál es el tema para el siguiente programa, así es que no olviden estarnos siguiendo. El resumen de este programa también lo estaremos enviando a través de nuestro canal de YouTube. Y quiero agradecerles nuevamente a Gustavo Egas por habernos acompañado aquí en el estudio, a Edgar Jarrín también. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Lucy, Ricardo, Nati allá en España. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias Lucía, gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Política de lo cotidiano.